¿Qué pasaría si te dijera que un ángel podría aparecer disfrazado de una mujer común y corriente en una acera sucia a primera hora de la mañana, y que una sola mirada de esta criatura celestial podría destruir décadas de orgullo e incredulidad en las arterias palpitantes de una metrópolis que nunca duerme, donde millones de almas se mueven como fantasmas anónimos en busca de un propósito? Existe una verdad que desafía toda lógica humana: los milagros más poderosos suelen ocurrir en los lugares más inesperados, a través de las personas más sencillas, en los momentos de mayor desesperación. Esta es la extraordinaria historia de Lucio, un hombre que descubrió que Dios puede usar a una anciana sentada en una acera sucia para lograr lo imposible: transformar un corazón de piedra en uno de carne. Es la historia de cómo la arrogancia de 4 décadas puede ser destruida con una sola mirada de compasión, y cómo la esperanza puede nacer precisamente cuando la muerte parece la única salida. Prepárese para experimentar el milagro que se despliega cuando el cielo decide intervenir en la vida de un hombre que había rechazado cualquier posibilidad de redención, y descubra cómo Dios puede usar a los instrumentos más humildes para romper las cadenas más resistentes del orgullo humano. El amanecer del 15 de noviembre se convertiría en el punto de inflexión entre el infierno privado que Lucio había construido para sí mismo y el paraíso de segunda oportunidad que nunca imaginó que merecía. La gran ciudad respira a través de sus pulmones de hormigón y asfalto, exhalando el vapor caliente de las alcantarillas que se mezcla con el neón frío de los letreros inmarcesibles. Es un organismo vivo que devora sueños y regurgita pesadillas, donde cada rincón cuenta una historia diferente de esperanza perdida o encontrada. En las calles del centro comercial, donde durante el día ejecutivos con trajes a medida se mueven con calculada prisa, el amanecer revela un rostro completamente diferente. Es el territorio de los olvidados, los arruinados, aquellos que lo han perdido todo y ahora vagan como espectros en busca de algo que pueda llenar el vacío existencial que corroe sus almas. El olor característico de la metrópolis nocturna es una sinfonía de contrastes. El aroma a café que emana de los bares abiertos las 24 horas se mezcla con el acre olor del alcohol derramado en las aceras, mientras que el perfume caro que aún impregna la ropa de los noctámbulos compite por espacio olfativo con el acre olor a gases de escape y cigarrillos fumados compulsivamente por quienes intentan ahogar sus ansiedades en nicotina. Las luces de la ciudad crean un juego de sombras y resplandores que transforma rostros comunes en máscaras teatrales, donde cada expresión parece exagerada por la iluminación artificial. En este paisaje urbano interminable, donde el ruido del tráfico se mezcla con el eco de pasos apresurados y conversaciones fragmentadas, Lucio caminaba como un fantasma entre los vivos, cargando sobre sus hombros el peso de 40 años de malas decisiones y en su mente el eco constante de las últimas palabras de su madre. Las calles conocían bien su recorrido nocturno. Siempre los mismos callejones oscuros, siempre los mismos bares de mala muerte, siempre el mismo intento desesperado de evadirse de sí mismo a través del alcohol y de cualquier sustancia que pudiera, aunque fuera temporalmente, silenciar la voz de la conciencia que lo atormentaba constantemente. Lucio Enrique Santos llevaba en su ADN una inteligencia natural que, antaño, había sido su mayor virtud y ahora se convertía en su peor maldición. A sus 40, era la viva imagen de lo que ocurre cuando el talento y la arrogancia se mezclan en proporciones peligrosas, creando un cóctel tóxico que destruye todo a su alrededor. Su mente brillante, que a los 25 años había construido un imperio empresarial desde cero, ahora solo servía para idear planes cada vez más desesperados para recaudar fondos y financiar sus adicciones. Fue criado por doña Esperana, una mujer de fe inquebrantable que trabajó como limpiadora toda su vida para pagar la educación de su único hijo, soñando con verlo convertirse en un buen hombre. De niño, Lucio asistía fielmente a la iglesia junto a su madre, cantaba en el coro infantil y se sabía de memoria los versículos bíblicos que ella se aseguraba de enseñarle todas las noches antes de dormir. Pero a medida que crecía y su inteligencia se fortalecía, el orgullo comenzó a arraigarse en su corazón. En la universidad, descubrió el poder que el conocimiento le otorgaba sobre los demás y,
Poco a poco, construyó un muro de arrogancia que lo protegía de cualquier vulnerabilidad emocional. Para cuando fundó su primera empresa a los 23 años, había abandonado por completo la fe que le había inculcado su madre, considerándola un apoyo para mentes débiles e incapaces de afrontar las duras realidades de la vida. Su éxito inicial alimentó aún más su ego. En 5 años, había construido una red de negocios que lo convirtió en millonario antes de cumplir los 30, pero la misma arrogancia que lo catapultó a la cima también sembró las semillas de su destrucción. Empezó a correr riesgos cada vez mayores, a cerrar tratos cada vez más cuestionables desde el punto de vista ético, siempre convencido de que su inteligencia superior lo protegería de cualquier consecuencia. Cuando su madre murió de cáncer a los 72 años, sus últimas palabras fueron una súplica desesperada: «Hijo, vuelve a Dios, Él te ama y te espera». Lucio escuchó esas palabras como el último aliento de una mujer delirante, no como una profecía que se cumpliría años después. La caída de Lucio no fue gradual, sino un colapso brutal que se desarrolló en cuestión de meses, como un edificio que implosiona bajo el peso de sus propias contradicciones estructurales. Todo comenzó cuando decidió invertir toda su riqueza en un negocio aparentemente infalible, un plan de importación que prometía ganancias astronómicas en pocos meses. Su arrogancia le impidió realizar la debida diligencia, y descubrió demasiado tarde que se había involucrado con delincuentes internacionales que usaban su empresa como fachada para blanquear dinero. Cuando las autoridades descubrieron el plan, Lucio lo perdió todo: su empresa, sus propiedades, sus cuentas bancarias, y también quedó con deudas astronómicas con usureros que se negaron a aceptar explicaciones sobre su inocencia. En 6 meses, pasó de ser un millonario respetado a un fugitivo desesperado, durmiendo en hoteles baratos y manteniéndose con pequeñas estafas y préstamos que sabía que nunca podría pagar. El alcohol, antes un placer social ocasional, se convirtió en su único compañero constante, lo único que podía silenciar temporalmente el eco de las palabras de su madre y la brutal realidad de su situación. En aquella fatídica madrugada del 15 de noviembre, Lucio recibió un ultimátum de los usureros: o pagaba los 300,000 reales que debía antes de fin de semana, o cobrarían la deuda de maneras que prefería no imaginar. Sabía que no le quedaba nadie a quien recurrir. Había roto todos los lazos con antiguos amigos y socios. Su familia se había distanciado después de que intentara involucrarlos en sus desesperados planes, y su reputación estaba tan destruida que ya ni siquiera podía encontrar un trabajo sencillo. Fue en este estado de absoluta desesperación que vagó por las calles, bebiendo directamente de la botella de cacha barata que había comprado con sus últimas monedas, cuando sintió que lo seguían. Al doblar una esquina, sus peores temores se confirmaron. 3 hombres en un coche negro se habían detenido a su lado, y de inmediato reconoció el rostro de Marco, el prestamista más temido de la región, conocido por cobrar deudas mediante métodos que a menudo terminaban en la morgue. El terror que se apoderó de Lucio al ver a Marco y sus secuaces salir del coche negro trascendió cualquier miedo que hubiera experimentado en sus 40 años de vida. Era un miedo visceral y primario que paralizó sus músculos y convirtió su boca en un desierto de saliva seca y sabor metálico. Sus piernas, que momentos antes lo habían arrastrado cojeando por la borrachera, ahora temblaban como hojas al viento, negándose a obedecer las desesperadas órdenes de su cerebro que le gritaba que corriera. «Lucio, hijo mío», dijo Marco con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «¿Creías que podrías esconderte de mí para siempre?». La voz del prestamista era tranquila, casi paternal, lo que lo hacía aún más aterrador. Mientras sus 2 secuaces flanqueaban a Lucio, cortándole cualquier vía de escape, Marco se acercó lentamente, saboreando el momento como un depredador que juega con su presa antes del golpe final. 300,000. Lucio, ese es el valor de tu vida ahora. ¿Tienes ese dinero en el bolsillo? Lucio intentó hablar, pero solo un gemido ahogado salió de su garganta. El alcohol que antes había adormecido su ansiedad ahora parecía intensificar cada latido, cada gota de sudor que corría por su espalda, cada temblor que sacudía su cuerpo esquelético. «No, qué lástima»,
continuó Marco, señalando a sus hombres. Sabes, Lucio, de verdad me caes bien. Eres inteligente, educado, no como esos otros deudores que solo saben gritar y suplicar. Pero los negocios son los negocios, y el ejemplo es el ejemplo. Fue entonces cuando el primer puñetazo le dio en el estómago, doblándolo y haciéndole vomitar la mezcla tóxica de alcohol y bilis que era lo único que le quedaba en el sistema digestivo. El dolor físico, sin embargo, era insignificante comparado con el terror existencial que lo consumía, la certeza absoluta de que estaba a punto de morir, solo, en un callejón sucio, sin haber hecho las paces con nadie, sin haber honrado la memoria de su madre, sin haber encontrado redención alguna por los errores cometidos. Mientras los puñetazos y las patadas se sucedían, su mente se fragmentaba entre el dolor del presente y los recuerdos del pasado, el rostro orgulloso de su madre cuando se graduó de la universidad, la decepción en sus ojos cuando anunció que ya no iría a la iglesia, las lágrimas que derramó al descubrir sus negocios ilegales, y, finalmente, esas últimas palabras en la cama del hospital que él había descartado como los delirios de una mente moribunda. Fue en el momento en que Marco agarró una barra de hierro y se preparó para lo que, sin duda, sería el golpe final, cuando algo extraordinario ocurrió en la mente fragmentada de Lucio. Entre el dolor punzante que irradiaba de sus costillas rotas y el sabor a sangre que le inundaba la boca, una voz comenzó a resonar en su conciencia. No una voz audible, sino un recuerdo tan vívido que parecía real. Era la voz de su madre cantando un himno que solía cantar mientras cocinaba la cena cuando él era niño. ¡Qué grande eres, qué grande eres! La melodía emergió de lo más profundo de su memoria, trayendo consigo el aroma de los frijoles cocinándose en la estufa de leña, el sonido de la lluvia golpeando el techo de hojalata de la sencilla casa donde creció y, sobre todo, la sensación de absoluta seguridad que sentía al acunar el suave regazo de Doña Esperanza mientras ella le acariciaba el cabello y le susurraba promesas del amor incondicional de Dios. Madre, murmuró entre dientes rotos, y por primera vez en décadas, no fue un pensamiento cargado de culpa ni remordimiento, sino un auténtico grito de auxilio. Madre, te necesito, necesito al Dios del que siempre has hablado. La oración que brotó de sus labios ensangrentados no siguió ninguna liturgia formal que hubiera aprendido de niño. Fue simplemente el grito desesperado de un alma que finalmente reconocía su absoluta impotencia. Dios, si existes, si de verdad me amas como siempre decía mi madre, te necesito ahora. No merezco nada, lo sé, pero si hay alguna posibilidad de perdón, alguna posibilidad de redención, te lo suplico. Sus palabras estaban interrumpidas por gemidos de dolor y sollozos que le salían de lo más profundo del pecho, pero por primera vez en años, sintió que sus palabras se dirigían a algún lugar más allá del vacío. Era como si la oración creara un puente entre su desesperada situación y una realidad espiritual que había negado durante tanto tiempo. Marco levantó la barra de hierro, preparándose para asestar el golpe que probablemente mataría a Lucio, cuando algo hizo dudar al usurero. Una extraña sensación, como si alguien los estuviera observando, hizo que todos los hombres miraran alrededor del oscuro callejón. El conflicto que ardía en la mente de Lucio, tendido en el húmedo suelo del callejón, era una guerra espiritual más brutal que la violencia física que sufría su cuerpo. Por un lado, décadas de condicionamiento intelectual susurraban acusaciones venenosas. Eres un hipócrita. Ahora que te estás muriendo, ¿de repente recuerdas a Dios? ¿Dónde estaba esa fe cuando estafabas a los inversores, cuando te metías en el alcohol, cuando ignorabas todo lo que te enseñaba tu madre? La cínica voz de la razón, que lo había acompañado durante tantos años, insistía en que la oración era simplemente el último recurso de un hombre presa del pánico, carente de valor real o significado espiritual. No hay Dios, continuaba esta voz interior, y aunque lo hubiera, ¿por qué le importaría a alguien como tú? Tomaste tus decisiones, ahora afronta las consecuencias como un hombre. Al otro lado, una voz mucho más débil, pero tan persistente como una suave brisa, resonaba con las palabras de su madre: Dios te ama, hijo. No importa lo que hayas hecho,
no importa lo lejos que hayas llegado, Él siempre estará esperando tu regreso. Esta voz traía consigo recuerdos que había enterrado profundamente en su interior, la sensación de paz que experimentaba durante las oraciones de la infancia, la inexplicable sensación de protección que sentía cuando su madre rezaba por él antes de dormir, los momentos de trascendencia que experimentó en los servicios religiosos de su juventud, cuando percibía algo más grande que él mismo en el entorno. El conflicto externo no era menos intenso. Marco y sus secuaces representaban no solo la amenaza física inmediata, sino también todas las consecuencias de sus malas decisiones, que finalmente se habían materializado en una realidad ineludible. Cada mirada amenazante, cada palabra cargada de violencia prometida, cada movimiento que indicaba la proximidad de la muerte, eran brutales recordatorios de que había construido sistemáticamente su propio infierno y ahora se veía obligado a habitarlo. Pero había algo más en el aire del callejón, una presencia que no podía identificar con exactitud, pero que parecía estar alterando la dinámica de la situación de maneras que no podía comprender. Era como si una fuerza invisible se interpusiera entre él y sus atacantes, no para impedir físicamente la violencia, sino para crear un espacio espiritual donde algo más grande pudiera manifestarse. Fue precisamente en el momento en que Marco levantó la barra de hierro sobre la cabeza de Lucio, con los músculos tensos para asestar el golpe fatal, que todos en el callejón percibieron una presencia inexplicable. Sentada en la acera de enfrente, como surgida de la nada, estaba una anciana de apariencia extremadamente común, cabello blanco recogido en un sencillo moño, vestida con ropa oscura y modesta, con las manos arrugadas apoyadas pacíficamente sobre un pequeño libro que parecía una Biblia antigua. Lo más impactante no era su apariencia, sino la atmósfera que la rodeaba, una paz tan palpable que parecía crear una burbuja de serenidad en medio del caos de la violencia. Marco bajó lentamente la barra de hierro, no por miedo ni vacilación, sino porque algo en los ojos de la mujer le hacía sentir como si lo observara una autoridad mucho mayor que cualquier poder terrenal que pudiera ejercer. Sus ojos no reflejaban juicio ni condena, sino una compasión tan profunda y genuina que alteró por completo la dinámica de poder que había dominado la situación momentos antes. Ella no pronunció palabra, no hizo gestos dramáticos ni amenazantes, simplemente sonrió con una dulzura que parecía de otro mundo. Lucio, incluso a través de la neblina de dolor y desesperación que nublaba su conciencia, sintió que su mirada se conectaba con la de ella, y en ese instante, experimentó algo que no había sentido en décadas: la certeza absoluta de que no estaba solo, de que alguien lo veía no como el fracasado en el que se había convertido, sino como el hijo amado que siempre había sido a los ojos de Dios. Su sonrisa irradiaba el mismo amor incondicional que él recibía de su madre, pero amplificado de forma sobrenatural, como si toda la ternura maternal del universo se concentrara en esa mirada. Marco y sus secuaces, hombres acostumbrados a infundir terror mediante la violencia, se sintieron de repente como niños pequeños vigilados por una abuela bondadosa pero firme. La mujer levantó lentamente una de sus manos arrugadas y señaló suavemente hacia arriba, dirigiendo la mirada de todos hacia el cielo nocturno. En ese preciso instante, como en una respuesta cósmica a su gesto, un camión de bomberos pasó por la calle principal con las sirenas a todo volumen, sus potentes faros iluminando el callejón y revelando la escena a los transeúntes. La luz repentina y el estruendo de las sirenas crearon una confusión momentánea, y cuando Marco miró a su alrededor, notó que varias personas se habían detenido a observar lo que sucedía. «Esto no se quedará así», murmuró el usurero, pero su voz había perdido toda su anterior autoridad amenazante. Él y sus hombres se retiraron rápidamente, no por miedo a los testigos, sino porque algo en la presencia de la mujer había destrozado por completo la atmósfera de violencia que habían creado. Cuando Lucio por fin logró incorporarse, apoyándose con dificultad en la pared del callejón, y volvió a mirar hacia donde la mujer había estado sentada, ésta había desaparecido. Donde había estado, solo había un pequeño trozo de papel doblado, meciéndose suavemente con la brisa nocturna. Con manos temblorosas y doloridas,
se arrastró hasta el papel y lo desdobló con cuidado, escrita con una caligrafía elegante y familiar. Una letra que reconoció de inmediato como idéntica a la de su madre. Había una sola frase: Él te ama y siempre te ha esperado. En ese instante, todas las barreras de orgullo e incredulidad que Lucio había construido durante décadas se derrumbaron como muros de arena golpeados por un maremoto. Lloró como no había llorado desde la infancia, no solo por el dolor físico de su cuerpo maltratado, sino por el dolor mucho más profundo de haber desperdiciado tantos años huyendo del amor que siempre había estado a su disposición. La transformación que comenzó en ese oscuro callejón no fue instantánea ni mágica, sino profunda y duradera. En los días siguientes, Lucio encontró la fuerza que desconocía para afrontar sus problemas. Buscó un centro de rehabilitación para lidiar con su adicción al alcohol, negoció honestamente con sus acreedores, incluido Marco, quien, curiosamente, estaba dispuesto a aceptar un plan de pagos a largo plazo y comenzó a reconstruir su vida sobre bases completamente diferentes. 3 meses después, consiguió un modesto trabajo como contador en una pequeña empresa, y aunque el salario era una fracción de lo que solía ganar, experimentó una paz interior que nunca había conocido, ni siquiera en sus días de mayor éxito económico. Regresó a la iglesia, no a la misma denominación de su infancia, sino a una congregación sencilla y acogedora donde pudo redescubrir la fe que había abandonado. 2 años después de su encuentro con la misteriosa mujer, Lucio no solo había saldado todas sus deudas, sino que también había iniciado un ministerio de consejería para hombres que, como él, lo habían perdido todo por el orgullo y la adicción. Nunca volvió a ver a la anciana, pero llevaba su imagen y sus palabras como un tesoro en su corazón. Se casó con Elena, una viuda de la congregación con una hija adolescente, y por primera vez en su vida, experimentó lo que significaba ser verdaderamente próspero, no en términos materiales, sino en cuanto a relaciones, propósito y paz interior. Su hogar era sencillo, pero lleno del mismo amor y fe que había conocido de niño con su madre. El extraordinario viaje de Lucio, desde la oscuridad de la desesperación hasta la luz de la redención, nos enseña profundas verdades sobre la naturaleza de la gracia divina y la realidad de la intervención sobrenatural en la vida humana. En primer lugar, su historia demuestra que no hay persona tan perdida, situación tan desesperada, corazón tan endurecido que esté fuera del alcance del amor de Dios. Lucio había pasado décadas construyendo muros de arrogancia intelectual e incredulidad, convenciéndose de que la fe era una debilidad y de que él era el único artífice de su destino. Sin embargo, en su momento de mayor necesidad, cuando todas sus construcciones humanas se derrumbaron y se sintió completamente indefenso, descubrió que Dios había estado esperando pacientemente una oportunidad para revelarse. La aparición de la misteriosa dama ilustra cómo Dios a menudo obra por medios que desafían nuestra comprensión racional, utilizando instrumentos sencillos y humildes para lograr propósitos eternos. Ella llegó no con fanfarrias ni despliegues sobrenaturales dramáticos, sino con una presencia serena y una mirada compasiva que era más poderosa que cualquier discurso teológico. Esto nos recuerda que los milagros a menudo ocurren de manera sutil y a través de personas comunes que se vuelven extraordinarias al ser utilizadas como instrumentos divinos. La transformación de Lucio también nos enseña la importancia de la humildad genuina como requisito previo para el cambio espiritual. Durante años, se había negado a reconocer su necesidad de ayuda, convencido de que su inteligencia y fuerza de voluntad eran suficientes para resolver cualquier problema. Solo cuando se encontró completamente destrozado y sin recursos propios, pudo abrir su corazón para recibir lo que Dios le había estado ofreciendo desde siempre. Además, la historia demuestra que la verdadera redención no es solo una experiencia emocional o espiritual, sino que se manifiesta en cambios prácticos y tangibles en nuestra forma de vivir. Lucio no solo aceptó a Jesús en su corazón, sino que reorientó por completo sus prioridades, relaciones y metas de vida. Su nueva fe se tradujo en integridad en los negocios, humildad en las relaciones y un deseo genuino de ayudar a otros que atraviesan dificultades similares. El recuerdo constante de las palabras de su madre, "Él te ama y te espera",
sirve como un poderoso recordatorio de que el amor de Dios no se basa en nuestro desempeño ni en nuestra valía, sino en su inmutable naturaleza de amor y misericordia. Incluso cuando Lucio rechazaba activamente esta verdad, esta permaneció real y disponible, esperando el momento oportuno para manifestarse. En definitiva, la historia nos desafía a reconsiderar nuestra propia apertura a las intervenciones divinas en nuestras vidas. ¿Con qué frecuencia nos perdemos milagros por estar demasiado centrados en nuestras propias estrategias y soluciones? ¿Con qué frecuencia Dios envía ángeles en forma de personas comunes que intentan alcanzarnos, pero no los reconocemos porque no se ajustan a nuestras expectativas de cómo debería manifestarse la ayuda divina? La vida de Lucio, después de su transformación, se convirtió en un testimonio viviente de que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la redención es real y posible, y que el amor de Dios puede alcanzar a cualquiera, en cualquier situación, en cualquier momento, incluso en el callejón más oscuro de una gran ciudad, en la hora más desesperada de la noche.